Continuamos con otro punto de la quinolina y isoquinolina. En este caso toca ver la litiación del anillo, cómo podemos introducir un organolítico en el anillo. Vamos a empezar con un ejemplo de la quinolina, en la que, claro, para realizar la reacción de litiación, que va a ser la reacción que da lugar a la entrada de grupos alquilo, nos va a permitir colocar en el anillo grupos alquilo, pues lo primero debemos colocar un bromo en el anillo. Por ejemplo, si queremos colocar un bromo en 4, lo podemos hacer mediante los N-óxidos. Oxidamos el anillo quinolina en el átomo de nitrógeno con, por ejemplo, MCPBA, el ácido metacloroperoxibenzoico, y una vez oxidado el átomo de nitrógeno, pues nos permite realizar una sustitución electrófila, por ejemplo, con bromo y un ácido de Lewis, como podría ser el FBr3, con un rendimiento aceptable en la posición 4 del anillo. Y la entrada del bromo sobre esa posición, bueno, faltaría la rearomatización, no lo hago detallado, y posteriormente eliminación mediante la trifenilfosfina del átomo de oxígeno, nos lleva a una 4-bromoquinolina, una 4-bromoquinolina. Y esta 4-bromoquinolina la podemos litiar empleando un organometálico de litio, como puede ser butil-litio. Se precisan, es cierto, dos equivalentes. Para la explicación sobre los dos equivalentes, en la lista de reproducción de la piridina tenemos la misma reacción y ahí explico por qué precisa dos equivalentes: una temperatura baja para evitar el ataque nucleófilo, por supuesto en medio etéreo para que el organometálico no se descomponga, y el resultado es un intercambio bromo-litio por el que el bromo se cambia por un litio y el butil-litio pues se convierte en un bromuro de butilo. Bien, bueno, aunque la presencia de los dos equivalentes hace que este no sea realmente el subproducto que se ha formado. Obtenemos otros subproductos como son un alqueno. Bien, ¿y para qué nos sirve este organolítico? Pues tiene una gran reactividad, tiene una importantísima reactividad de ataque a numerosos electrófilos, como puede ser el dióxido de carbono, que nos permitiría introducir en la posición 4 de la quinolina pues un ácido carboxílico, un grupo ácido. Podemos colocar aquí el carboxilato, un carboxilato de litio que posteriormente, pues con agua un poco ácida, se protona y nos deja un... podemos añadir grupos alquilo, como por ejemplo un bromuro de bencilo. Conviene que no tengan hidrógenos en el carbono beta, porque la eliminación es una reacción que compite dada la enorme basicidad que posee el organometálico, pero esto sí que permitiría, por ejemplo, colocar un bencilo también en la posición 4 del anillo, un CH2PH. Podemos también atacar aldehídos y cetonas, abrir epóxidos, por ejemplo el ataque al metanal desde el organolítico, ataque al carbono pasando la carga hacia el oxígeno, que nos va a dejar pues en esa posición 4 de la molécula pues un CH2O menos, unido a un litio más, que posteriormente con agua ácida pues se protona. Los epóxidos oxaciclopropanos, ¿no? Bueno, un gran número de electrófilos a los que podemos atacar para colocar diferentes grupos. Un nitrilo que permite poner después de hidrólisis una acetona. Tenemos numerosas opciones para colocar grupos ahí. Bueno, podemos también, por ejemplo, si no trabajamos a través de los N-óxidos, la quinolina y isoquinolina dan la sustitución electrófila, es decir, la reacción de bromación, bromo con un ácido de Lewis, pues la dan en posición 5,8. Entra el electrófilo en las posiciones 5,8 y bueno, esto hace que en estas posiciones 5 y da mezcla en 8 pues se pueda también litiar. Podemos litiar sobre un benceno, sobre el carbociclo, también sin problema, haciendo que esta posición sea nucleófila y añadir a 5,8 electrófilos. También a través de los N-óxidos en la isoquinolina se podría colocar un bromo, en la isoquinolina se podría bromar por ejemplo en posición 1 y esto pues de nuevo daría entrada al butil-litio a menos 78 grados en éter, que nos va a permitir pues en el anillo isoquinolina generar un organolítico en la posición 1 del anillo, que va a atacar, pues bueno, como vimos, ¿no?, a diferentes electrófilos, como podría ser un epóxido, abriendo el oxaciclopropano y dejándonos pues bueno una cadena en esa posición 1 muy interesante, que es
que es un CH2 o menos Li+, que a continuación con agua un poco ácida pues lo podemos protonar. Bueno, ya vemos que la litiación es una reacción muy interesante, que es la puerta de entrada a las reacciones de alquilación en estos anillos. Bueno, y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué más hacemos? Pues este es el punto 5. Ahora tenemos que ver las reacciones de adición nucleófila. Vamos a añadir nucleófilos a estos anillos, a ver dónde se produce el ataque, y después vamos a hacer las reacciones de sustitución nucleófila. Cuando tengamos halógenos en ciertas posiciones del anillo, podemos reemplazarlos por nucleófilos. Y por último trabajaremos las cadenas laterales como grupos alquilo-vinilo, que presentan acidez de hidrógenos y también son atacados por nucleófilos. Bien, de momento sobre la litiación esto es todo, después en ejercicios lo ponemos en práctica.